¿Cómo ser una persona disciplinada? Porque estamos viendo que el carácter es observable. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que el carácter que nos hace ser disciplinadas realmente está siendo parte de esta formación, de este crecimiento? Entonces vamos a estar viendo algunos puntos. Quizás, Yolanda, tú nos puedes ayudar a leer ahí los 5 primeros. Sí. Primero, la persona indisciplinada siempre estará buscando modos de evadir el trabajo e intentar llegar rápidamente a su meta por atajos. Segundo, el primer paso para lograr nuestros deseos es una disposición a emprender la labor que involucra ser disciplinados. Tercero, en Lucas 9:62, ¿por dónde se debe comenzar? Por determinar no ser una persona indisciplinada y permitir a Dios tomar el control de la situación y transformar su carácter. Cuarto, comience con las cosas simples. Cuelgue su ropa, arregle su cama rápidamente, ponga los zapatos en su lugar, no deje de lado las cosas sencillas por no considerarlas importantes. Quinto, 3 palabras clave: previsión, cuidado y reflexión. Establecen la diferencia entre el cuidado y el desaliño. Sexto, rompa los malos hábitos comenzando con el movimiento de su cuerpo. Aprenda a mantener las manos tranquilas. La constante inquietud, el rascarse, no es solo señal de nervios, también pueden ser malas costumbres adquiridas. Aprenda a tenerlas sueltas a su lado como señal de aplomo. Salude con ellas firmemente y no quite la mirada de la persona a la que está saludando. No arrastre los pies. Esto es sinónimo de que igualmente así está arrastrando su vida. Póngase de pie con gracia, camine con gracia y su sonrisa también refleje esa gracia. Muy bien. Entonces, ¿qué pensamos de estos 6 puntos que estamos viendo que tiene que ver con las disciplinas del carácter? ¿Cómo ven esto a la luz de lo que hemos compartido acerca de que el carácter es observable? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué área de nuestras vidas necesitamos seguir trabajando cuando ponemos atención a estos puntos? Entonces, ¿qué les parece? Bueno, puede ser el 1, el 2, el 3. Vamos a ir de 6 en 6 porque son 18 puntos que tenemos para darnos cuenta de cómo vamos en cuanto a nuestra disciplina del carácter. Yo pienso que esto va ligado a los hábitos, a los buenos hábitos. Entonces, y si es verdad que es observable, así como nosotros actuamos o andamos, pues refleja, ¿no? Refleja algo de lo que podemos ser. Me llamó mucho la atención donde habla la manera de caminar, el movimiento de las manos. Me gustó mucho algo sobre los hábitos, por lo menos yo incluiría desde que te colocas, desde que despiertas, los hábitos de pronto físicos, aparte de lo que tenemos que hacer, de hablar con Dios o nuestro devocional. Mm, por lo menos yo aquí en casa estoy trabajando mucho que todavía, cuando los hijos no están en casa, pues ellos ahí donde están también están batallando con lo que mamá siempre ha querido inculcar. Y bueno, sé que durante el transcurso de la vida, como hasta donde estamos en nuestra madurez, todavía tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? A través de nuestro carácter. Por ejemplo, hay una rutina de levantarse y dejar la cama arreglada.
cama arreglada, me voy al baño, me cepillo y bajo y desayuno. Me coloco el uniforme. O sea, aquí hay una serie de... Es difícil cuando queremos, sobre todo dentro del hogar, tener una, una lista de hábitos y que se lleven ordenadamente. O sea, no hay perfección, no hay perfección, pero por lo menos es algo que se está haciendo. Y bueno, esto me encanta, la verdad, porque yo pensé en algún momento que eran cosas mías, y resulta que sí tiene que ver en la manera que nosotros pues llevemos nuestra vida. Por lo menos, sí, o sea, aparte de cada quien cómo maneje su casa y sus formas, por lo menos personalmente, yo me levante con el sueño, con lo que tenga, yo tengo que dejar la cama arreglada, si no, no, siento que me falta algo. Entonces, Ujú, creo que todas estas cosas sí, o sea, sé porque lo he experimentado en mi vida y sé que ha ayudado. Y yo que todavía tengo hijos, aunque no está uno dentro de casa, pero aún así, todas estas cosas se las sigo recalcando y el que está aquí dentro se las voy exigiendo porque este sí está aquí dentro. Entonces son cosas que hay que ir trabajando. Y es eso, el diario, ¿no? El diario. ujú. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo sobre estos 6 puntos o sobre alguno de los 6 puntos? Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, cada uno de estos puntos que hemos visto, sobre todo cuando lo hacemos de una manera consciente y con convicción, aunque definitivamente se van a reflejar y los demás lo van a poder ver, el primer beneficio es para nosotros, porque ese sentido de satisfacción, ese sentido de cambio, ese sentido de superación va a redundar pues nuestra autoestima, incluso aunque parecen cosas muy pequeñas, hasta en nuestra toma de decisiones, porque a partir de implementar estos hábitos, sabremos que sí podemos tomar mejores decisiones para mejorar nuestra situación, para mejorar nuestra vida y definitivamente se va a ver reflejado en nuestro estilo de vida y esto lo ven los demás. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me gusta el punto, bueno, el 3 y el 6, ¿no? El 3, ¿por dónde comenzar? Por dónde comenzar es por tomar la decisión, por determinar ser una persona disciplinada en vez de ser una persona indisciplinada. Y aquí entra el aspecto de permitir a Dios tomar el control de la situación y transformar su carácter. Nosotros creemos que realmente podemos entregar a Dios esa área de nuestra vida donde estamos manifestando indisciplina para que Él nos ayude a moldear, nos ayude a aprender y a veces nos tiene que ayudar a desaprender, porque en el 6 nos habla de romper los malos hábitos. Sí. Puede ser que en el proceso nuestro problema sea simplemente de tomar la decisión de romper con un mal hábito que hemos adquirido y que lo traemos, como podemos decir, arrastrando. Quizás puede haber empezado en nuestra niñez o en nuestra adolescencia y ahora en nuestra edad adulta seguimos con este mal hábito. Y aquí nos están hablando de cosas que parecen, bueno, un poquito como rascarse el cabello, la cabeza, también las costumbres adquiridas de tener las manos siempre en movimiento, o quizás que a veces pensamos que, ay, esta es una persona nerviosa. Puede ser que no sea una persona nerviosa, sino que simplemente ha adquirido
un mal hábito, que no se ha desprendido de ese mal hábito, a tal punto que pues ahora le tiene ciertas consecuencias. Comentábamos con la otra vez, también comentábamos, por ejemplo, el movimiento de las piernas, ¿no? Que uno, bueno, algunas solemos, porque yo me incluyo ahí, que no tener las piernas tranquilas y estar siempre en movimiento de las piernas cuando estamos sentadas. Pero puede ser que no sea que es un problema nervioso, sino un mal hábito que hemos adquirido. Entonces necesitaremos trabajar en este aspecto. Entonces, tenemos que aprender a identificar también, ¿no?, esos malos hábitos, o también aprender a identificar la indisciplina. Por ejemplo, el uno que habla acerca de que estar en cierta manera o buscando atajos o estar postergando trabajos que tenemos que realizar. Puede ser aspecto de indisciplina y que no hemos tomado atención a esto. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, aquí. 7. Vamos a pedirle a Laura, ¿puedes leer ahí, por favor? Desde las 7 hasta las 12. Laura, tienes el micrófono cerrado. A ver, ahí ya. Bueno, Laura tiene problemas con él. Ah, Bueno, puedes con el leer internet. Odalis. Perdón, Laura, pero es que como se congela, no. Odalis. ¿Qué le pasó a Odalis? Se fue. Bueno, Sí, no la veo. sí, no sé qué pasó. Ujú. Odalis, él Ah, tiene ahí está, ahí está. cerrado el micrófono. Bueno, seguimos leyendo aquí. Juliet, tú puedes leer entonces. 7. Evite las miradas ociosas y vagas que indican falta de concentración. Igualmente tenga cuidado con su voz. Eclesiastés 5:11. 8. Inicie con las tareas difíciles primero. Póngalo en su lista de lo que hay que hacer y no lo posponga. Complete lo que ha comenzado y no deje las cosas a medias. Que esto no se convierta en el distintivo de su carácter indisciplinado. Proverbios 22-29. 9. Cultive la puntualidad. Llegar tarde es otro mal hábito que debemos romper. Convénzase de que la puntualidad debe ser un distintivo de nuestra vida cristiana. Planifique con antelación dónde debe estar y a qué hora. Romanos 12:11. 10. Ordene su mente. Organice los cabos sueltos. Despréndase de ataduras mentales. Siéntese tranquilamente. Ordene sus pensamientos hasta que el problema comience a aclararse. Hágase preguntas tales como ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo principal que hay que solucionar? 11. Sáquele provecho a lo inesperado. El hecho de impacientarse es una necedad. Ser flexible no lo es. Dar gracias a Dios por su providencia. Romanos 8:28. 12. Convierta su frustración en satisfacción. Ore por ello. Ujú. Muy bien. Igual, que de estos 5 que hemos visto, ¿qué es lo que más nos llama la atención?
Yo creo que al conectarlo con los límites que estábamos hablando desde el principio, lo que hemos estado leyendo hasta ahora, me parece que tiene que ver también en enseñarnos que vivimos en familia, que vivimos en sociedad, ¿no? Y que eh, saber quiénes somos y dónde están nuestros límites también podemos enseñar al otro y acompañarnos para ello, ¿no? Y, y todos estos hábitos de carácter, ¿no? Por ejemplo, el de ordene su mente, esto me llama mucho la atención. Se sale un poquito diferente a lo que estaba hablándose, no llegue temprano, no tenga mala con las manos, no tenga ordene su casa, ¿no? Algo así. Entonces ahora ordena tu mente también. ¿No? Y digo, bueno, no había como yo caído tan en cuenta que ordenar mi mente también me da un fortalecimiento de carácter y me ayuda también a mí a reconocer quién soy yo y no cargar también con problemas hacia afuera que quizás no incluye a otras personas, ¿sabes? Sino que me incluye un problema que hay en mí y que yo no he resuelto. Ujú. ¿Quién más? Ahí, Yolanda o Guadalupe, si quieren comentar algo. Bueno, yo pienso que es importante también sacarle provecho a lo inesperado, ¿no? El hecho de encontrarnos en situaciones que nos sacan de nuestra cotidianidad puede llegar a alterar un poco nuestro carácter o a tener reacciones bruscas o igualmente inesperadas a esas circunstancias, ¿no? Y yo creo que si nuestro carácter, como tú bien decías antes, está bien alimentado, está bien formado en esos momentos de dificultad o de situaciones inesperadas, podemos aplicar o sacar de nuestro mismo carácter una reacción diferente a lo que normalmente cualquier otra persona podría expresar, ¿no? La impaciencia o el tener o el no tener ese control de esa situación para resolverla nos puede también llevar a un crecimiento de carácter y de dominio propio. Ujú. Muy bien. Ahí Romanos 8:28 es un libro de la Biblia este pasaje nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Por eso es que dice, sáquele provecho a lo inesperado, porque probablemente algo que nosotros veamos que es como algo que no debía suceder o como que nos saca de nuestra zona de confort, en última instancia termina ayudándonos para nuestro propio bien. Entonces tenemos que aprender, en efecto, a sacarle provecho, a no impacientarnos, a ser flexibles, como bien dice allí. Y esto tiene que ver con el carácter. La impaciencia es la falta de madurez del carácter. La paciencia es un sinónimo de que estamos madurando en Sí, de nuestro carácter. ¿Qué más? ¿Qué más? Jihen, sí, sí. sí, me llama la atención el último proverbio, convierta su frustración en una satisfacción. ¿Vale? Se relaciona al estado de ánimo que tiene que ser positivo, concentrar en el lado positivo de las cosas, hacer una reconciliación con los acontecimientos negativos, enseñar a guiar nuestro pensamiento al lado bueno de las cosas y orientar nuestra mente al pensamiento positivo y constructivo. Ujú. Muy bien, así es, ¿no? Eh, no vivir frustradas. A veces nuestras frustraciones
como decíamos anteriormente, con esto de los límites, nuestras frustraciones vienen porque no hemos trabajado en los límites. Nuestras frustraciones vienen porque no estamos desarrollando y moldeando y trabajando en nuestro carácter. Nuestras frustraciones vienen de no poder entender cómo enfrentar cada aspecto de nuestra vida. Entonces, debemos aprender también a que esas frustraciones, dejarlas, como ahí habla de orar por ello, dejarlas de igual manera en las manos de Dios para que Él nos ayude en esta área de nuestra vida. No solamente en la toma de decisiones, en la responsabilidad, sino también aquello que realmente no hemos sabido asumir y que nos frustra, nos frustra. Entonces tenemos que trabajar en este aspecto, ¿no? Y lo que dice Jihen tiene mucho sentido, el aspecto de tener la mentalidad de que vamos a salir de esta situación y no la mentalidad de tener como autoconmiseración. Ay, pobre de mí, que a mí siempre me pasa esto, que todo lo negativo me pasa a mí, sino tener esa actitud de que voy a enfrentar esta situación y voy a convertirla en algo que me va a estimular quizás a cambiar esa área de mi vida que necesito cambiar y que si no es así, no la cambio. Entonces, en esa dirección también va este punto de convertir nuestras frustraciones en satisfacción. ¿Alguien más quiere comentar? Nuevamente yo, Laura, espero que no tenga problemas. Bueno, yo creo que con respecto a esta frustración, al tema de la frustración, mucho tiene que ver con que cuando nos encontramos ante situaciones frustrantes, podamos tener una aceptación, que no es lo mismo que la resignación, porque la aceptación viene desde el entendimiento. Estamos entendiendo que hay una situación de la cual no tenemos control y la aceptamos. Y cuando estamos hablando de resignación, bueno, me doy por vencida y a mi modo y pues no puedo hacer nada, pero es en un sentido negativo. Pero cuando lo tomamos con un sentido de aceptación, de un entendimiento de que esto tiene un propósito y está sucediendo por algo y para algo, de ahí podemos pasar a la esperanza, pensamiento positivo del que nos hablaban, ¿no? Pero también una vez que pasamos este pensamiento positivo desde la esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de la situación, pues entonces es que podemos avanzar hacia la transformación y entonces ya nos ponemos la pregunta, ya no es ni siquiera por qué o para qué, sino la pregunta es cómo lo transformo, qué quiere el Señor que haga con esta situación o qué estás tratando o moldeando en mi carácter. Esa sería mi participación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué les parece el punto 9? Cultive la puntualidad. Sí, lo iba a tocar. Me parece que la puntualidad también va a nivel cultural. Eh, y, y, y sé que interviene mucho en el vínculo familiar porque si nosotros no lo hacemos como padres, nuestros hijos pues lo siguen haciendo. Creo que es un poquito delicado porque, claro, cada cultura, para que no haya controversia, ¿no? Pero personalmente yo pensé que llegar impuntual era algo normal, porque era lo que siempre veía en mi sociedad. Pero cuando llego a otro país, veo e intento de que el líder es puntual
y veo todo diferente. Llego a otro país y aquí todo el mundo es puntual y no es puntual. Aquí llegan 15 o 20 minutos. Lo normal es estar antes de empezar. Entonces, no es llegar, es como un irrespeto llegar a las en punto. No, tienes que estar antes para no estorbar durante la reunión o durante la hora del trabajo, porque la hora del trabajo se empieza a las en punto. Entonces no vas a llegar a las en punto corriendo a cambiarte, sino que tienes que llegar antes. Y ya yo lo veo aquí en gente que tiene mucho tiempo y los que son de aquí. O sea, es total normal. Entonces ya ahí nosotros no sabemos que es a las 8:30 o las 5:30, no, es a las 5. Entonces, en el caso mío, lo he aprendido, me costó y lo he vivido, lo he sentido, y para mí la puntualidad es sinónimo de respeto. Por ejemplo, aquí lo enseñan mucho, que es irrespetuoso llegar, no llegar a tiempo. O sea, dice, respetando a los que llegan temprano, respetando a los que están a tiempo. Entonces, eh, para mí, ahora mismo, la puntualidad es respeto. Y seguimos peleando contra eso porque tú tienes que manejar también distancia, transporte, o sea, tienes que incluir todo. Pero al sitio se llega antes. Ujú. Entonces, Muy bien. yo lo he vivido, o sea, vine así. Y también eso es como un valor también personal, eso también depende porque no podemos generalizar ni al 100%. Por ejemplo, en mi casa yo veía que tenía esa costumbre era mi padre. Mi padre, la cita era a las 5 y mi padre 2 horas antes ya estaba sentado vestido en el salón. Y yo dije, papi, apúrese, porque no le gustaba que llegáramos tarde. O sea, él siempre empujó a que llegáramos temprano porque sabía que nosotros las mujeres llegábamos tarde a los sitios. Y siempre, Ujú. y, y, y fíjese, eso, cuando yo llego y me enfrento a esto, el que me recarga en los recuerdos y en mi hábito que me quisieron meter dentro de mi casa fue mi padre. Entonces, lo retomo. Ahora es cuando lo retomo. Pero Ujú. siempre en mi casa lucharon Ujú. contra, a pesar de que, pero recuerdo que él se caracterizaba por eso. Ya los demás de la casa, pues, no lo cumplían. Ujú. Muy bien. ¿Y qué les parece esto de completar lo que ha comenzado y no dejar las cosas a medias? También tiene que ver con el carácter. Aquellas cosas que empezamos con mucho ánimo, pero que no terminamos. Tiene que ver con el carácter. Iniciar las tareas y completarlas. Tiene que ver con un carácter disciplinado. Vamos a seguir con los siguientes puntos para concluir esta parte. Así que, Odalis, ahora sí puedes leer. No puedes. Muy bien. Entonces vamos a estar viendo que el 13, cultive una actitud de agradecimiento por las correcciones que otros le hagan. No sea petulante ni tenga exceso de sensibilidad. Ello indica inmadurez. Me acuerdo que la vez pasada que estuvimos viendo acerca de este tema en el grupo de apoyo, hablábamos de que esas personas que son muy susceptibles, que tú no le puedes decir nada porque de una vez se ofenden. Entonces tiene que ver con esto, de cultivar esta actitud de agradecer cuando se nos hace alguna corrección y no ser demasiado susceptible,
que nadie nos puede decir nada, porque esto indica también inmadurez, indica que nuestro carácter todavía necesita ser trabajado en esta área. Lucía, ¿puedes seguir leyendo ahí, por favor? Sí, por supuesto. Número 14. Practique la autorrestricción. No sea curiosa desmedidamente queriendo enterarse de todo lo que le sucede a los demás. Meterse en sus asuntos. 15. No juzgue anticipadamente ni tenga prejuicios. No sea dogmática en grado sumo. Filipenses 4:5. 16. Domine a la glotonería. Comer no es pecado, pero la glotonería sí lo es. Debemos comer gustosamente y con regocijo, pero debemos saber qué, cuánto y cuándo. Hacer uso del dominio propio. 17. Aprenda a respetar los límites del tiempo. Quiero lo que quiero y cuando lo quiero. Es una filosofía moderna. Esto es la incapacidad de esperar. Y 18. Sentido de responsabilidad. Cultivar el hábito de la oración, adentrarse en los principios del discipulado cristiano. Todo esto contribuirá a su disciplina. Entonces, de estos 5 que tenemos aquí, ¿qué es lo que más nos llama la atención? La verdad que son varios, ¿no? Lo que se acaban de mencionar. Se habla de actitud de agradecimiento, no juzgar, ser cautelosa, dominio propio, no lanzarse a la glotonería, respetar los límites del tiempo. En general abarca muchos ámbitos en general que se contemplan en uno solo. Prácticamente todo se contempla en el dominio propio, ¿no? Así es. En este último PowerPoint. Así es, ¿no? Todo, es que básicamente, como habíamos dicho acerca del carácter, tenemos que aprender a tomar decisiones. El carácter tiene que ver con decisiones. Tenemos que tomar la decisión, esto de no ser susceptibles a que nadie nos pueda decir nada, ¿no? Practicar la autorrestricción, o sea, no meternos en aquello que quizás no nos toca meternos. Hoy salía en las noticias acerca de que en la cultura española el ser cotilla, este término, el ser cotilla es normal, o sea, es algo, yo sé que en Panamá, por ejemplo, el ser cotilla, eso no es, no se ve como normal. Al contrario, es censurable cuando uno se quiere meter en la vida de otras personas o quiere hablar de la vida de una persona sin que esa persona esté presente. Entonces, hay sociedades donde esto parece ser que es normal, es lo normal, pero no, realmente tenemos que aprender también ahí a no meternos en aquello que no nos toca meternos, no meternos donde no nos llaman, no ser con esa curiosidad como al extremo, que queremos enterarnos de todo lo que está ocurriendo en la vida de otros. Tiene que ver con el carácter. Y aprenda a respetar los límites del tiempo. En esta generación de lo instantáneo nos cuesta trabajo respetar el tiempo y tener esa capacidad de esperar, que es respetar los tiempos, esa capacidad de esperar. Queremos que todo ocurra como en el microondas, ¿no? Que metemos y de una vez se calienta. Y el sentido de responsabilidad. Bueno, todo esto que hemos visto tiene que ver precisamente cómo ser una persona
disciplinada y podemos analizarnos, hacer nuestra propia autoevaluación y darnos cuenta en qué área necesitamos mejorar, trabajar, o qué área que ya tenemos implementado, pues necesitamos seguir reforzando. Y todo esto va a contribuir realmente a lo que significa la formación de disciplinas en nuestro carácter, porque el carácter es observable y nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que cada una tomar su propia responsabilidad. Y yo le voy a pasar ahora a Leslie. Ella va a estar dándonos un resumen de lo que hemos visto para ya estar en la última parte de nuestra reunión. Leslie, tienes el micrófono apagado. Hola. Bueno, han sido muchos los puntos que se han tocado y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y bueno, ojalá que no nos quedemos con todo, porque prácticamente se está hablando también de tener buenos hábitos. Bueno, empezamos hablando de que hay que reconocer que nuestros límites son una realidad siempre presente en nuestras vidas, ya que este define nuestra alma, contribuye a cuidarla y a preservarla. Hay un proverbio que está en 4:23 que dice, porque sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos estar alerta a nuestros sentimientos, emociones y cómo nos comportamos a través de ellas, ya que éstas definen lo que somos, porque tengo la libertad de dominarlos. Y esto hay que asumirlo con responsabilidad, el cual puede afectar a nuestro entorno para bien o para mal. Y todo siempre se da en el lugar en que habitemos, en este caso empezando pues desde el hogar hacia afuera, como por ejemplo trabajo o nuestras relaciones cotidianas. Todo tiene un límite en mi forma de hablar, comportarme, hasta en mis emociones. Esto también demuestra quién soy a pesar de las adversidades. Disciplina del carácter. Hoy tenemos la gran noticia de que algunos de estos aspectos psicológicos pueden moldearse con la educación, los hábitos y principalmente con la voluntad. Pienso que es la esencial porque ya a través de ella, de los estudios existen ya medios, pero si no tenemos voluntad para hacer las cosas, aunque realicemos, sigamos un patrón, no conseguiríamos nada. Ya que en esto también entra nuestro corazón. Yo puedo determinar cómo estar con mis emociones. Y por tanto, pues esto refleja mi carácter. Y para reflejar mi carácter debo tener dominio propio. Por lo tanto, seguimos siendo nosotros mismos los responsables del resultado de buenas o malas decisiones. Todo esto va relacionado a la responsabilidad que como resultado es hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Ojo, nadie decide por ti. La decisión que tomes hoy marcará tu camino. Sabiendo que de ellas intervienen en nuestro comportamiento a través de sus resultados, ya sea en el aspecto físico, mental, emocional, social y espiritual. Por esta razón, sin decisiones, el carácter no puede ser transformado. Por eso es bueno escoger lo correcto aún en tiempos difíciles. Debemos tener en cuenta que el carácter lo podemos ir desarrollando a través de las decisiones que se nos presentan en nuestro diario vivir.
el cual requiere tiempo, ya que nosotros estamos en un diario crecimiento y aprendizaje en la propia vida que vivimos. Teniendo en cuenta que de las malas decisiones también se aprenden, pero la idea es hacer siempre lo correcto y no cometer los mismos errores. La veracidad y confiabilidad nos ayudan al carácter. Hay que saber ejercitar el dominio propio. Este limitará mis pasos y no echar la carga a otro asumiendo mis errores. Lo importante es pedir ayuda cuando realmente lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Todo esto nos llevará a tener una buena disciplina. En cuanto a las disciplinas del carácter, la persona indisciplinada siempre estará buscando estará buscando modos de evadir el trabajo. Tenemos que aprender a identificar nuestros malos hábitos y la indisciplina, por ejemplo, el postergar las cosas. Durante todo esto tenemos que seguir trabajando. Hubo una frase que comentó Laura que dice que que todo esto da sentido de satisfacción y cambio en nuestra vida. Como lo dice en Romanos 8:28, dice, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Sacarle provecho a lo inesperado, la paciencia, también es sinónimo de que estamos madurando en nuestro carácter. Por otro lado, las frustraciones vienen de no enfrentar los malos aspectos de nuestra vida. Hay que dejarlas y que Dios nos ayude a asumir cada situación sabiendo que Dios tiene el control. Y también teniendo buena actitud ante la vida. Cultivar agradecimiento cuando alguien te corrige, no siendo susceptibles. O sea que tenemos que ser abiertos siempre. Tenemos que tomar buenas decisiones y aprender a tener dominio propio con sentido de responsabilidad. Esto lo podemos lograr también haciendo con una retroalimentación y poder mejorar en la vida. Oye, qué excelente resumen nos ha hecho Leslie, ¿no? Realmente. Gracias. Yolanda tiene también, va a estar compartiéndonos ya algunos quizás anuncios que tienen que ver con mujeres como nosotras. Ujú. Bueno, quería comentarles ya, apartándonos del